7 diferencias del interior o tripa de tu libro que lo van a diferenciar de otros libros autopublicados o de baja calidad y van a hacer que destaque entre ellos y que parezca o sea de muy buena calidad. A todos nos han entrado las prisas a la hora de publicar un libro, lleva mucho trabajo, hemos estado mucho tiempo escribiendo y cuando llega el momento a veces descuidamos pequeños detalles que hacen que la percepción del libro sea negativa. Vamos a ir al grano y vamos a hablar de los 7 puntos que podéis mejorar en el interior de vuestros libros para que se vea impecable. El punto número 1 se trata de la descripción legal o información legal y diréis, ¡qué aburrimiento! Pues bien, parece una tontería, pero quizá abrir un libro y no ver esta información que se suele poner en la segunda página, esto es detrás de la primera página o hoja en blanco del libro. Conforme la giramos, ahí debe de estar, lo vais a encontrar en todos los libros que tengáis en casa y parece que no, pero le da ese toque legal, de prestigio, de ver que hay un trabajo detrás, ver que hay un copyright, que hay derechos de autor de la portada, etcétera. Muchos me preguntáis por esto. Hay quien cree que lo incluye Amazon de forma automática y no es así, es trabajo nuestro. Por ejemplo, en mi caso, podéis ver que, bueno, he puesto que es el síndrome de Korsakoff, edición 10 aniversario, el copyright, a quién le pertenece, todos los derechos reservados, está el año de publicación, si os fijáis, está el diseño e ilustración de portada, y tenemos aquí el publisher, que en este caso no pasa nada, ponemos Kindle Direct Publishing, y es que es nuestra imprenta al final, y no pasa nada por incluirlo ahí, de hecho, queda bien. A mí, personalmente, me gusta, por lo menos sabemos de dónde sale el libro. Yo suelo incluir esto en inglés, que es Paperback Edition 2020. Es la edición en papel del 2020. Si realizo cambios, correcciones, o añado un prólogo, o cambio un capítulo en el que encuentro algún error y lo reviso y lo corrijo, pues bueno, cambiaré a esto, Paperback Edition 2022, 2023, lo que haga falta. El punto número 2 parece una obviedad, pero se le escapa a mucha gente. El título del libro, inmediatamente después de esta información legal, en la página número 3, para que lo podamos ver de frente, queda muy bien el título del libro y el autor, con la misma tipografía, por favor, que habéis utilizado en la portada. Este toque es lo que hace que se distinga de libros, entre comillas, baratos que pululan por la red, donde hacemos lo primero y lo más fácil, ¿no? Son pequeños detallitos, pero ayudan mucho. Vámonos a los números de página. En mis primeras ediciones, quizá por no querer complicarme la vida, insertaba el número de página en la parte inferior central del libro. Y esto quizá no es lo más óptimo. Si vemos libros profesionales así, y yo tengo varios de autores que me encantan, de autores de mucho renombre, en los que me he fijado que está en la parte central. Quizás sea más una percepción mía, pero a mí me parece que queda mucho mejor en las esquinas de las páginas. ¿Qué pasa? Que hay que configurarlo en el Word o en OpenOffice o el programa que gastemos para que sea alternativo. Las páginas impares lo llevan a la derecha y las páginas pares lo llevan a la izquierda. Lo he dicho bien. En el punto número 4 está la portada en el interior. Y diréis, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, también creo que es otra cosa que principalmente me gusta a mí. No es que esté en todos los libros, pero me parece que queda muy chulo. Sobre todo si podéis separar la ilustración de la portada de lo que son los títulos. Si tenéis una ilustración de calidad, una portada que os gusta de verdad, ¿por qué no aprovechar de nuevo esa ilustración que no solo esté en la portada y añadirla dentro del libro para que se vea, aunque sea en blanco y negro, como en este caso, pero ayuda a ambientar, ¿no? Ayuda a ya crear en el lector esa pequeña intriga de qué es lo que va a suceder, porque estamos incidiendo en una imagen que va a ser importante. En el punto número 5 podríamos incluir una nota del autor. De nuevo, no es obligatorio, pero podemos escribir una pequeña nota del autor, creo que no nos va a costar nada, después de haber escrito un libro de la extensión que sea, sean 100 páginas, sean 200, escribir una nota del autor de una página o media o 2 páginas no nos va a costar absolutamente nada. Una pequeña nota, sin spoilers, antes de empezar el libro, en la que hablemos de qué inquietudes nos llevaron a crear el libro, o en las que hablemos de, bueno, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza que pueda generarle al lector ese extra de interés, ese extra de comprensión de qué es lo que nos ha llevado a crear la obra. Está muy bien. En general, cualquier inquietud que tengáis, cualquier aspecto interesante que creáis que los lectores deberían conocer y que les pueda aportar un pequeño granito a la experiencia de la lectura, lo podéis incluir en esta nota del autor.
Siguiendo un poco con esto, tenemos el prólogo. El prólogo viene a ser otra introducción acerca del libro, pero escrito por una tercera persona. Cuando sois escritores, muy probablemente tenéis un amigo, una amiga que también escribe, o conocéis a alguien que es editor, o es corrector, o, bueno, alguien simplemente que tenga un buen criterio a la hora de poder valorar vuestro libro, y por supuesto, cuanto más caché tenga para hacerlo, mejor. Normalmente se le pide como favor a esta persona que nos escriba un prólogo, y pues eso da un tercer punto de vista al lector también, puede ser una pequeña introducción, y bueno, hay que dejarlo, por supuesto, completamente libre a esa persona, ¿no? Para que escriba lo que piense de verdad. Aunque bueno, siempre la podemos orientar, pero hay que darle libertad a la hora de escribir, ¿no? Eso hay que saberlo. Y este prólogo no solo hace que el libro gane en presencia, sino que muchas veces va a atraer incluso lectores al libro, porque esto de decir tiene un prólogo de tal persona puede ser muy importante. No hace falta ni que la persona sea conocida, pero esa persona probablemente le va a decir a sus allegados que ha colaborado en un libro, que ha tenido un prólogo. Yo siempre, lo mínimo que hago cuando alguien hace esto es regalarle el libro, porque qué menos, ¿no? Cuando alguien se presta, suelen ser amigos cercanos, hay mucha confianza, y lo mínimo es darles un libro, un ejemplar, ya que esto se suele hacer a modo de favor. Después vosotros probablemente podáis devolver el favor en el futuro si esta persona publica un libro también. Haré un pequeño apunte aquí, ya que os estoy hablando de un prólogo escrito por una tercera persona, y en este caso particular, para mi libro, hay un prólogo dentro de la propia historia, que forma parte de la narrativa en sí y que escribí yo mismo. Por lo tanto, tampoco os cerréis a esta posibilidad, porque aunque lo típico quizás sea que el prólogo lo realice una tercera persona, pues tampoco nos impide realizarlo nosotros mismos, o incluso que forme parte de la historia original. Y por último estaría el epílogo. El epílogo yo lo realizo como autor personalmente y va al final del libro también. Aquí pongo cosas que me parecen interesantes que el lector conozca, pero que no debería desvelar antes de que lean el libro. Aquí podemos discutir ya cosas sabiendo que el lector ya conoce, ¿no? Ya ha leído la novela y sabe cuál es el final, conoce a los personajes, etc. Y aquí les podemos hablar realmente más en profundidad de por qué este personaje era así, o por qué este otro personaje era de aquella otra forma, o qué nos llevó a inspirarnos para esta trama. Pero todo esto lo podemos hablar, al igual que hacíamos en la nota del autor, pero de forma más profunda y ya sin tener miedo a realizar ningún tipo de spoiler, porque esto se lee una vez se ha terminado el libro. Está muy bien porque puede dejar ese buen sabor de boca y sobre todo esas ganas de más, ¿no? A la hora de querer conocer otros libros del autor. Esa cercanía hace que el lector nos conozca un poco más y sea capaz de entender mejor nuestras ideas, y eso puede hacer que se decidan a comprar otro de nuestros libros o adquirir otro de nuestros libros. En cualquier caso, no va a hacernos daño ninguno, así que yo os recomendaría que también, si tenéis algo interesante que contar, lo incluyáis en este programa. ¿Y qué os ha parecido? Decidme si utilizáis todas estas pequeñas técnicas, todos estos detalles en vuestros libros, si os falta alguno, y qué es lo que vosotros soléis poner en la nota de autor, prólogo, epílogo. Compartamos también aquí nuestras ideas y veamos qué es lo que cada uno incluye en estas secciones, si es que las utilizáis. Espero que el vídeo os haya sido útil. Sabéis, como siempre, que podéis descubrir todas mis novelas en la descripción del vídeo, y como siempre os digo, sed creativos. Haz clic en el siguiente vídeo para darle un acabado profesional al exterior de tu libro.